días, amados hermanos y hermanas en Cristo y amigos oyentes que nos escuchan en esta mañana. Somos la Iglesia Evangélica Discípulos de Jesucristo de Corona, ubicada en el condado de Queens, en Nueva York. Y queremos compartir el mensaje de Dios con ustedes. Esperamos que este mensaje pues sea de gran edificación y bendición para sus vidas en esta mañana. Le damos gracias a todos ustedes de antemano por estar ahí en sus hogares, sentaditos, preparados para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Les invito en esta mañana a que busquemos la lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, los versículos del 1 hasta el 11. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Que el Señor bendiga su santa palabra. Vamos a tener un momento de oración. Amado Dios y Padre Celestial, ante tu presencia vengo en esta preciosa mañana, Señor, para darte las gracias, Señor amado, por tu gran amor, misericordia y por darme esta oportunidad, Padre, de poder compartir tu palabra, Señor, con tu pueblo y nuestros queridos oyentes. Te suplicamos, Padre, que sea tu Espíritu Santo ministrando a cada corazón, Señor. Tú que conoces la necesidad, suple a cada necesidad. Permite, Dios, que en esta mañana, pues, la enseñanza que tú nos tienes a través de tu palabra, Señor, pueda permanecer en nosotros, Señor. Te suplicamos, Padre, que seas tú glorificándote una vez más. Te damos la gloria y la honra. Y en el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre, que tú unjas mis labios, Padre, para que tu palabra salga con gracia, Señor, salga con unción del cielo y llegue a cada vida que nos está escuchando. En el nombre poderoso de Cristo, oramos. Amén, amén y amén. Estos versículos que acabamos de leer son conocidos como la parábola de la vid y los pámpanos. Las parábolas eran historias cortas, reales o ficticias que te hacían comprender fácilmente una verdad espiritual. En los evangelios encontramos más de 50 parábolas dichas por Jesús. A través de estas parábolas, Jesús quería que las personas se relacionaran con Él y que comprendieran cómo se podía establecer el reino de Dios en la tierra. Este fue el método más usado por Jesús para compartir sus enseñanzas. Jesús usó las parábolas para enseñar acerca de la oración, de la salvación, la palabra de Dios, el costo del discipulado, el juicio, la justificación, el corazón de Dios
el crecimiento del reino, la fe, la gracia, su segunda venida, la fidelidad, el afán, entre otras cosas. Pudiéramos decir que es importante entonces estudiar las parábolas, no solo como historia, sino como fuente de sabiduría para los principios del reino. La lectura que acabamos de leer en el Evangelio de San Juan capítulo 15, en el verso 1 encontramos que Jesús está diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Esta es la séptima vez que el Señor Jesús utiliza la expresión yo soy para referirse a algún aspecto de su persona. Estas dos palabras constituyen la esencia de lo que significa el nombre de Jehová. En este caso, el Señor Jesús es la vid verdadera, la vid genuina, real. En el Antiguo Testamento se describe a la nación de Israel como una vid plantada por Jehová. Lamentablemente, la nación de Israel fracasó en manifestar el fruto que Jehová esperaba de ella. Isaías capítulo 5, verso 7, en su última parte dice: y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Esta es la razón por la cual el Señor Jesús se presenta a sí mismo como la vid verdadera, es decir, el perfecto cumplimiento de lo que el labrador, el Padre Celestial, esperaba de su vid. Ahora note por un momento lo que dice Juan 15 en el verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Los pámpanos son las ramas, por decirlo así, que unidas a la vid producen las uvas, el fruto de la vid. El texto muestra que existe algunos pámpanos que, a pesar de estar unidos a la vid, sin embargo, no llevan fruto. El labrador quita estos pámpanos de la vid. Esto no significa que cuando un creyente genuino no produce el fruto que el Padre espera, pierde su salvación. Lo que significa es que el creyente que no lleva el fruto que Dios espera corre riesgo de ser quitado de este mundo como una medida de disciplina. En cambio, todo pámpano que lleva fruto es limpiado para que lleve más fruto. El pámpano que lleva fruto simboliza al creyente que está creciendo en la madurez en Cristo. El labrador, el Padre Celestial, limpia a estos creyentes con la finalidad de aumentar su fruto. La limpieza del creyente será el resultado de poner en práctica lo que Dios dice en su palabra. Esto se confirma por lo que dice Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Escuche bien, mi amado hermano y amigo que me escucha. Lo que limpia a un creyente el corazón y su mente es la palabra de Dios. Los apóstoles habían sido limpiados cuando recibieron la palabra del Señor Jesús y reconocieron que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. En este punto el Señor Jesús en su parábola se enfoca sobre los pámpanos. Algo interesante es que los pámpanos no pueden producir fruto a menos que estén unidos a la vid. De igual manera, los creyentes no podemos producir fruto a menos que estemos totalmente unidos a la vid, que es Cristo. Note lo que dice Juan 15:4. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Permanecer significa mantenerse en el lugar donde está en determinado momento. El creyente está en Cristo. Este es el lugar donde se encuentra. En su vida diaria, el creyente debiera permanecer en íntima comunión con el Señor. Te pregunto yo en esta mañana, ¿estás permaneciendo tú en perfecta, íntima comunión con el Señor? El pámpano que permanece en la vid
recibe la rica savia de la vid, y esto resulta en producir fruto. De la misma manera, el creyente debe permanecer en Cristo, invirtiendo tiempo en oración, leyendo y obedeciendo su palabra, en comunión con otros creyentes. Solo así el creyente producirá el fruto que Dios busca en él. El pámpano solo puede llevar frutos si permanece en la vid. La única manera que los creyentes pueden llevar el fruto de un carácter semejante al de Cristo es viviendo en constante contacto con el Señor. Ponga atención a lo que dice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El pámpano tiene un solo y único propósito, mi amado hermano. Este es de dar fruto. No sirve para otra cosa. No sirve para fabricar muebles o cosas. Ni siquiera sirve como leña. Lo único para lo que sirve es para dar fruto, siempre y cuando permanezca en la vid. Leamos lo que dice el siguiente versículo, en el verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Este versículo ha sido motivo de mucha controversia al interpretarlo en el sentido de que un creyente que no produce fruto puede perder su salvación, pero no es así. La evidencia bíblica en cientos de otros textos no apoya esta conclusión. El tema que se trata no es la salvación, sino la permanencia y el fruto que resulta de ella. Como consecuencia de la negligencia en no permanecer en la vid, un creyente se pone en una situación de riesgo y en tal caso es echado fuera o desechado como pámpano, en el sentido de no ser utilizado para cumplir con el propósito de Dios de producir fruto. Los pámpanos echados fuera entran en un proceso degenerativo. Note, son cortados, se secan y terminan en el fuego. Un propósito totalmente diferente del propósito de Dios para los pámpanos, para los creyentes. La voluntad de Dios es que los pámpanos lleven fruto, así como los creyentes también llevemos frutos. Este texto nos habla de algunos beneficios de permanecer en Cristo. A continuación, el Señor Jesús se refirió a uno de los muchos beneficios que resultan de permanecer en la vid. Observe lo que dice Juan 15, verso 7. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer en Cristo nos habla de mantener una comunión íntima con Él, de tener una exitosa vida de oración. La razón para esto es que mientras más cerca estemos del Señor Jesús y más dispuestos estemos a obedecer su palabra, más pensaremos como el Señor piensa. Y de esa manera nuestros pedidos de oración serán los mismos pedidos que haría el Señor Jesús. De modo que todo lo que pidamos en su voluntad será hecho. La vida fructífera de un creyente es un gran motivo para que el Padre Celestial sea glorificado. Esto es lo que dice el Señor Jesús en el verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El verbo glorificar significa hacer algo digno de honra o de honor. Hacer digno de honra o de honor al Padre debería ser la meta de todo genuino creyente.
¿Cómo podemos lograrlo? Algunos piensan que la única manera es diciendo gloria a Dios, alabado sea tu nombre, Señor, o cantando a voz en cuello o levantando las manos. Pero el Señor Jesús dice que glorifiquemos a Dios el Padre cuando llevemos mucho fruto. Este fruto es una vida que se parece más y más a la vida del Señor Jesús cuando estuvo en este mundo. Cuando en el mundo ve a un pecador totalmente transformado, glorifica al Padre Celestial o rinde honor al Padre Celestial. Ya que estamos hablando de mucho fruto, es notorio observar una interesante progresión en la parábola de la vid y los pámpanos. El pámpano comenzó sin llevar fruto, después avanzó a llevar fruto, después progresó a llevar más fruto y terminó llevando mucho fruto. Esto es lo que Dios quiere para todos los que somos creyentes. Quiere que llevemos fruto, pero que no nos conformemos con esto, sino que llevemos más fruto, pero que no nos conformemos con eso, sino que llevemos mucho más fruto. Me pregunto yo en esta mañana y le pregunto a ustedes, mis amados hermanos, ¿está creciendo en el fruto que manifiesta amable el creyente? La progresión en el fruto es una prueba de que en realidad somos discípulos del Señor. Acto seguido, el Señor Jesús se refiere a la calidad de amor entre Él y los suyos, los pámpanos, que llevan mucho fruto. El verso 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El amor que tiene el Señor Jesús para los que somos suyos es el mismo amor que el Padre Celestial tiene para su Hijo, el Señor Jesús. Esto es asombroso. Medítelo, amable hermano y amigo oyente. La mente humana no lo puede entender en su total dimensión, pero es una realidad. ¡Qué bendición! Esto debe ser como el combustible que hace mover a un motor para entregar toda su potencia. Por eso el Señor Jesús dijo a sus discípulos, permaneced en mi amor. A veces nos sentimos como despreciados por el mundo, pero eso no importa. Lo que verdaderamente importa es que el Señor Jesús nos ama de la misma manera que Él es amado por su Padre Celestial. Maravilloso. Siguiendo adelante en la misma línea de pensamiento, el Señor Jesús nos va a mostrar que esto de permanecer en el amor del Señor Jesús no es una cuestión de emociones, sino de acción. El verso 10 podemos leer, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en el amor del Señor Jesús es el resultado de guardar o cumplir con los mandamientos del Señor Jesús. Nada ganamos llenándonos la boca afirmando que amamos al Señor Jesús si no lo demostramos por medio de cumplir con sus mandamientos. El mejor ejemplo de este principio es el mismo Señor Jesús. El Señor Jesús guardó los mandamientos de su Padre y por tanto con toda razón puede afirmar que permanece en el amor de su Padre. Con nosotros los creyentes debiera ser igual, porque guardamos los mandamientos del Señor Jesús, permanecemos en el amor del Señor Jesús. Finalmente el Señor Jesús cierra con broche de oro esta parte de su enseñanza, mostrando que cumplir con lo que acaba de decir
resulta en gozo. Verso 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor Jesús rebosó del gozo que resulta de permanecer en su Padre. Este es el gozo del cual Él habla. El Señor Jesús quiere que este mismo gozo que Él tiene sea también una realidad en los que somos discípulos. Lo que produce este gozo en los que somos sus discípulos es la permanencia en Él. Solo así nuestro gozo será cumplido. Te pregunto yo en esta mañana, ¿quieres una vida de gozo como creyente? Entonces, practiquemos el permanecer en Cristo, en oración, en su palabra, en la obediencia a su palabra y en el servicio. Que Dios te bendiga grandemente en esta mañana. Y ahí donde tú estás, te invito a que cierre tus ojos para que vayamos delante de la presencia del Señor. Padre, una vez más, delante de tu presencia, vamos, Señor. Y te doy las gracias por tu palabra, por este alimento espiritual, Señor. El alimento, Señor, que sacia nuestra hambre y nuestra sed, Señor. Tu palabra, Señor, que nos exhorta, que nos enseña, que nos redarguye. En esta mañana te presento, Señor, a todas las personas que están escuchando, que escucharon este mensaje, para que seas tu Dios bendiciéndole, Señor, para que en esta mañana, Señor, tú sigas obrando en sus vidas, Señor, de manera, Padre, que, como dice tu palabra, Señor, podamos llevar no tan solamente frutos, sino mucho más frutos, Señor, frutos dignos de arrepentimiento, Señor, frutos que honren tu nombre, que traigan gloria a ti, Señor. Padre, frutos que la gente que no te conoce, Señor, nos vean y puedan ver en nosotros el amor, la justicia, que puedan ver en nosotros, Padre, que tenemos una relación contigo, Señor. Padre, yo te pido que en el nombre de Jesús, tú ayude a mis hermanos a que cada día ellos puedan, Señor, estar unidos contigo, a mantener, Señor, una relación íntima contigo como la que tú esperas, Señor, de los pámpanos y la vid. De ti, Señor, fluye el alimento, Señor, de ti fluye la vida. Así que ayúdanos, Dios, a siempre estar en comunión contigo. Te daremos la gloria, te daremos la honra siempre, Señor, porque separados de ti, dice tu palabra, nada podemos hacer, Señor. También te presento, Señor, a aquellas personas que en este día quizás no te han conocido como su Salvador personal. Yo te pido ahora, Padre, que en esta hora seas tu Dios revelándote a cada corazón y mostrándotele, Dios, muéstrale la necesidad que ellos tienen de ti, la necesidad de salvación, la necesidad, Padre, de estar conectados a ti, a la vid verdadera, a aquel que da salvación, a aquel que da el perdón de los pecados, a aquel que restaura. Si hubiera alguna persona en esta mañana, Señor, que no te conoce, permítele que en este día te pueda conocer a ti, Jesús, como su único y exclusivo Salvador. Padre, yo te pido que en esta hora, aquellos, Padre Santo, que en esta mañana con un corazón contrito y humillado reconocen su pecado, su necesidad, tú les recibas como sus hijos. Padre, limpia con tu sangre sus vidas, Señor. Limpia, Señor, con la sangre de tu Hijo sus pecados, Padre. En el nombre de Cristo yo te lo suplico. A ti, mi amado amigo y oyente que me escucha en este día, si quieres recibir al Señor Jesús como tu único y exclusivo Salvador, me gustaría que repitiera estas palabras conmigo. Amado Dios y Padre Celestial,
Yo reconozco que soy un pecador, que he pecado contra ti. En esta hora me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te recibo en mi vida como mi Salvador. Ayúdame a permanecer. Ayúdame, Dios, a escudriñar tu palabra todos los días de mi vida. Guárdame, Señor, para no pecar. Ayúdame, Dios, para permanecer en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios una vez más por este día tan especial y le pedimos al Padre Celestial que Él nos bendiga con su rica y abundante bendición. Es la del Padre, la del Hijo y esa comunión de su Santo Espíritu. Amén.